Hola, en este capítulo veremos las diferencias de ser chivo expiatorio y niño dorado en una familia narcisista. Si sientes que es tu trabajo hacerte responsable de otros y es tu culpa si sale algo mal y siempre te esfuerzas más allá de tus fuerzas, es que te condicionaron a ser el chivo expiatorio. Quédate conmigo porque te voy a explicar el origen de este condicionamiento y el cómo zafarte de este rol que ni siquiera tú escogiste conscientemente. Soy la licenciada Marcela Abril, terapeuta y especialista en el abuso narcisista y su recuperación mediante programas de autohipnosis y reprocesamiento. Te invito a que le des like y comentes. Si nunca eres apreciado y los roles que te imponen, ya sea en el trabajo, en tu familia, con tu pareja, son roles donde crees que estos roles son tu identidad y que si no los llevas a cabo te culparán o te culpas y te avergüenzas porque por más que te sobreesfuerces nunca das el ancho, es que generalmente estás buscando validación. Inconscientemente buscas a gente que busca chivos expiatorios en donde descargar su ineficiencia y su inutilidad y su incapacidad y crees que tú tienes que satisfacer esas condiciones y que eres responsable de hacerlo. Y en el proceso de esforzarte, responsabilizándote de lo que ni siquiera está en tus manos cambiar, tú no recibes nunca nada a cambio, ni siquiera las gracias. Todo esto va relacionado al sistema de creencias que te implantaron siendo muy niño, donde te hicieron creer que ser una buena persona es dejarte a ti a un lado por otros. Tú no eres esos roles que te impusieron. Así te entrenaron, así te programaron en esa etapa de la vida donde el infante requiere de la aceptación incondicional de sus figuras parentales. Te asignaron ese rol, el rol de chivo expiatorio. Y si en dado caso tú creciste con otros miembros en tu familia observando, descubrirás que a otro o a otros le asignaron el rol de niño dorado. A este individuo también le fue asignado este rol sin ni siquiera quererlo. El abuso hacia este miembro de tu familia consiste en que el narcisista controlador desdibuja las barreras de este ser como individuo y extiende la proyección de grandiosidad en este. Esto también es un abuso, ya que el proceso de individualización de este ser al cual le fue asignado el rol de niño dorado tampoco se lleva a cabo de manera sana, lo que en el futuro le acarreará muchas consecuencias negativas. Este individuo crece sin límites, o sea, el niño dorado, ni barreras y crece con miedo, el miedo de ser anulado y maltratado abiertamente como es el chivo expiatorio y para evitarlo se somete a la voluntad del maligno narcisista, ya sea el padre o la madre. Este maligno narcisista parental se fusiona con el niño dorado en esta fantasía de grandiosidad falsa, mientras que el chivo expiatorio, por más que le haga, por más que busque la aprobación y la aceptación de esta figura parental narcisista, nunca será tomado en cuenta y sí será castigado constantemente, ya sea abiertamente o pasivamente. El maligno narcisista proyectará en el chivo expiatorio toda su insuficiencia e insignificancia con furia, porque ve en el chivo expiatorio una amenaza latente a su grandiosidad. Es por eso que muchos padres y madres envidian a sus hijos. Estos son chivos expiatorios que tratarán de ser anulados y desdibujados por el narcisista
maligno. Según el grado de malignidad del narcisista, será el grado de abuso hacia el chivo expiatorio y el niño dorado, ya que la anulación de la personalidad de cada uno en ambos casos dejará secuelas emocionales muy difíciles de sobrellevar en el futuro. Algunas de las consecuencias son sentido de no pertenencia, inseguridades, sabotaje, autosabotaje, no saber quiénes son realmente y fracaso en sus relaciones afectivas, laborales y de pareja. Para salir de estas fantasías impresas del narcisista en tu vida, lo primero que tienes que saber es que estos no son roles que tú escogiste. No te identifiques con estos roles y desincrústate de la narrativa de la fantasía de dar todo a cambio de nada, o en dado caso que seas el niño dorado, desincrústate de la fantasía de que eres un ser que depende de la grandiosidad de alguien más para la aprobación. Deshazte del miedo y záfate de esos roles, de esa identificación que tú tienes hacia esos condicionamientos y libérate. Muchas gracias por ver el video. Denle like y compartan para que muchas personas puedan ver esta información. Mucho amor y luz, y les dejo un video que les recomiendo que se llama Sal del vínculo traumático de la fantasía destructiva que hace el narcisista, y dejo aquí en la tarjeta. Nos vemos en el próximo video.